Buenas, mi nombre es Joyce Gómez de la matrícula 200410 y a continuación les voy a presentar a la Borrelia burgdorferi. Morfología e identificación. En la Borrelia burgdorferi es un microorganismo gram negativo, espiroideo de 20 a 30 micrómetros de largo y de 0.2 a 0.3 micrómetros de ancho. La distancia entre una y otra espira varía entre 2 a 4 micrómetros. Los microorganismos tienen un número variable de 7 a 11 endoflagelos y son muy móviles. La Borrelia burgdorferi capta fácilmente los colorantes, ácidos o anilinas y es visible con la impregnación argénica. En cuanto a su clasificación, pertenece al dominio bacteria, el filo Spirochaetes, en la clase Spirochaetes, el orden Spirochaetales, el género Borrelia y es de la especie Borrelia burgdorferi. En cuanto a las pruebas diagnósticas de laboratorio, primero tenemos las muestras que se obtiene sangre para estudios serológicos y también se puede obtener líquido cefalorraquídeo o sinovial, pero no se recomienda cultivarlos. Las muestras mencionadas y otras pueden utilizarse para detectar el DNA de la Borrelia burgdorferi por la reacción en cadena de polimerasa. También tenemos el frotis, que se ha identificado para la Borrelia burgdorferi en cortes de muestra de biopsia, pero el examen de frotis teñido constituye un método que no es sensible para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. En ocasiones se identifica la Borrelia burgdorferi por medio de anticuerpos y métodos inmunohistoquímicos. Por otro lado, también tenemos los cultivos, que por lo común no se practica mucho, porque se necesita el transcurso de 6 a 8 semanas para completarlo y no se posee sensibilidad. También tenemos sondas moleculares. La reacción en cadena de polimerasa se aplica para la detección del DNA, del ADN de la Borrelia burgdorferi en muchos líquidos corporales. Es una técnica rápida, sensible y específica, pero no nos permite diferenciar el ADN del microorganismo vivo en la etapa activa de la enfermedad y el ADN del microorganismo muerto. También tenemos la serología, que son los métodos iniciales más utilizados para detectar la enfermedad de Lyme. Serían los EIA o el IFA. En el comercio se dispone de múltiples variantes de tales técnicas que utilizan preparados de antígenos diferentes, técnicas y puntos finales distintos. Por lo común, los resultados de las pruebas iniciales son señalados en las categorías positivas, negativa o indeterminada. El método de inmunotransferencia por lo común se realiza para confirmar los resultados obtenidos por la técnica EIA. En cuanto a las manifestaciones químicas de la Borrelia burgdorferi, tenemos que en la enfermedad de Lyme, a semejanza de otras espiroquetas, aparecen fases y esta tiene manifestaciones tempranas y tardías. Tenemos que de 3 a 4 semanas después de la picadura de la garrapata, la lesión cutánea peculiar, tiene una lesión cutánea peculiar, es la que define más a la etapa 1. La lesión llamada eritema migratorio comienza principalmente comienza en un área plana y enrojecida cerca de la picadura y poco a poco se va extendiendo, aunque su centro se decolora.
Con la lesión cutánea coexiste un cuadro similar a un resfriado, en el que comprende fiebre, escalofríos, mialgias y cefalias. Luego tenemos una segunda etapa que aparece semanas o meses después y esta incluye artralgia y artritis. También incluye manifestaciones neurológicas como meningitis, parálisis del nervio facial y radiculopatía dolorosa y trastornos del corazón con defectos de la conducción y mioperdicarditis. Finalmente tenemos una tercera etapa que comienza meses o años después de la picadura, en la que hay un ataque crónico de la piel, del sistema nervioso o de las articulaciones. En cuanto a los tratamientos para la enfermedad de Lyme, es importante tratar con doxiciclina o amoxicilina u otro fármaco durante 14 a 21 días de la infección temprana, local o diseminada. El tratamiento alivia los síntomas iniciales y facilita la resolución de las lesiones cutáneas. La doxiciclina puede ser más eficaz que la amoxicilina para evitar las manifestaciones tardías. La artritis establecida puede mejorar con la administración duradera de doxiciclina o amoxicilina ingeridas o penicilina G o ceftriaxona por vía endovenosa. Ya en los casos resistentes, la ceftriaxona ha sido muy eficaz. Prácticamente la mitad de los enfermos tratados con doxiciclina o amoxicilina en los comienzos de la enfermedad de Lyme termina por mostrar complicaciones tardías menores. En cuanto a las tinciones, podemos ver que para las borrelias, los microorganismos se pueden detectar en preparaciones de sangre fresca bajo microscopio de campo oscuro o también en tinciones como la de Wright o Giemsa, en naranja de acridina o inmunofluorescencia. Ya por otro lado tenemos los medios de cultivos, que podemos ver que la Borrelia burgdorferi prolifera muy fácilmente en medios líquidos complejos como el de Barbour Stoener Kelly. A este medio se puede agregar rifampicina, fosfomicina y anforicina B para disminuir el índice de contaminación del cultivo por otras bacterias y hongos. Se aísla con mucha facilidad el microorganismo de las lesiones cutáneas del eritema migratorio y es difícil detectarlo en otros sitios. También se puede obtener en cultivo de garrapatas. El cultivo es un método complejo y especializado con un índice pequeño de confirmación diagnóstico y por esta razón es que se utiliza poco. Ya en la epidemiología podemos ver que en la Borrelia burgdorferi se transmite por una garrapata pequeña del género Ixodes. En la zona oriental de Estados Unidos, del 10 al 50% de las garrapatas están infectadas, en tanto que en los estados del occidente la cifra de infección en tales artrópodos es mucho menor y es en promedio de un 2%. Gran parte de las exposiciones y contactos se producen de mayo a julio, en que la etapa de ninfa de las garrapatas muestra su mayor actividad. Sin embargo, también las garrapatas en la fase larvaria, que es entre agosto y septiembre, y en la fase adulta, que es entre primavera y otoño, se alimentan de humanos y transmiten el microorganismo patógeno. Para la prevención y el control sanitario, tenemos que la prevención se basa principalmente en evitar la exposición a garrapatas y se recomienda utilizar ropa con mangas largas y pantalones largos o metidos dentro de los calcetines. También se recomienda la revisión cuidadosa de la piel en busca de garrapatas después de estar en un campo abierto.
puede localizar las parestipalas antes de que éstas transmitan la borrelia burgdorferi. Y finalmente tenemos la erradicación de las garrapatas en el entorno por la aplicación de insecticidas. Este ha tenido resultado modesto para disminuir el número de ellas en la etapa de ninfa en una estación del año. En cuanto al caso clínico, tenemos un hombre de 50 años que es dominicano. Este llegó a consulta por presentar lesiones cutáneas maculares, circulares y eritematosas. Además, este presentaba fiebre, escalofríos y mialgias. Como antecedente, este refería a haber viajado hace 4 semanas a Connecticut. Este es un estado en el nordeste de Estados Unidos con amplias extensiones de bosques, y él había realizado muchas actividades al aire libre como camping. 2 días después de haber regresado a Santo Domingo, presentó dolor mandibular y cefalia, que trató con ibuprofeno oral durante una semana. Al 6º día presentó la primera mácula cutánea en la pierna derecha, a la que se le fueron agregando otras progresivamente. Una semana más tarde empezó a presentar fiebre, insomnio y dolor en ambas muñecas y rodillas. Dado el cuadro clínico y el antecedente epidemiológico del paciente, se le diagnosticó con la enfermedad de Lyme en una etapa diseminada temprana, y se inició un tratamiento con doxiciclina de 100 miligramos por vía oral, fraccionado cada 12 horas por 21 días. También sericina de 10 miligramos oral al día, hidrocortisona de 1% en loción tópica 2 veces al día. Muchas gracias por